Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Alexei Navalny se llama el principal opositor ruso a Putin. Está preso. Por suerte ha sobrevivido a unos días de cárcel. Alexei Navalny organizó una movilización a la que acudieron centenares de moscovitas para pedir elecciones libres y democráticas. El resultado de esa manifestación fue la detención de 1.500 manifestantes. La mayoría de ellos a estas alturas ya está libre, pero han quedado detenidos 150, entre ellos el organizador, Alexei Navalny. Durante los días de prisión, una madrugada, Alexei despertó hinchándose con erupciones, el rostro, las orejas, describe él, estaban tan hinchadas y tan rojas que parecía que le iban a reventar. Lo llevaron al hospital, pero allí ningún médico quiso averiguar cuál era la causa de esta posible reacción alérgica. Alexei se asustó, dijo, me han envenenado, y la suposición no era tan traída de los cabellos, porque Putin se hace desaparecer a sus opositores, incluyéndoles en la comida algo de radiación, y entonces se mueren. Y por eso este dirigente ruso de 43 años pensaba que también sus horas estaban contadas, pero bueno, sobrevivió, volvió a prisión. 30 días de prisión le dieron por haber organizado esta manifestación. ¿Por qué están protestando los rusos? Por lo mismo que protestamos acá o en Venezuela, porque, por ejemplo, Alexei tenía que ser candidato a la presidencia la gestión pasada, y el Tribunal Electoral, que responde a Putin, le rechazó la candidatura con este u otro pretexto. Lo cierto es que no pudo candidatear y Putin no tuvo competencia política. Y ahora que hay subnacionales en Rusia, 30 candidatos opositores han sido excluidos de las listas, se les ha rechazado la candidatura, han sido inhabilitados, y la gente ha salido a la calle a protestar porque pues Putin organiza las elecciones como mejor le conviene, sin candidato opositor, etcétera, etcétera, etcétera. Un guión afinado, pero el mismo que se sigue también en nuestra región. Pues si a Putin le dicen, mira, es que Maduro ha sido elegido sin que participen los principales candidatos opositores de Venezuela en condiciones que no eran democráticas, se mata de risa porque es exactamente lo que él hace. Si a Putin le leen el informe Bachelet, también se mata de risa porque tal vez no a ese extremo, pero en Rusia tampoco Putin respeta los derechos humanos. De tal modo que es un socio mayor de un estilo de gobierno dictatorial, autocrático, en los que las dictaduras son legitimadas a través de elecciones que no son limpias ni democráticas. Entonces, Putin aplaude a Maduro y respalda a Maduro y considera que Maduro es el presidente legítimo, como él mismo lo es, porque son el resultado de circunstancias políticas muy parecidas. Bueno, en ese contexto de represión se desarrolló en Venezuela la 25ª versión del Foro de San Pablo. ¿Qué es el Foro de San Pablo? Fue creado por Lula para reunir a los partidos simpatizantes que apoyaban los gobiernos progresistas de la década pasada,
con el objetivo de tener una especie de internacional socialista que apoye con movilizaciones las gestiones gubernamentales. Bueno, hoy este foro no se sabe bien si reunió 500, hay otras versiones del gobierno de Venezuela, por supuesto, que tenían 1.500 delegados de 120 países, en fin, siempre la información oficial trata de agrandar las cifras que le interesan, pero otras versiones decían, bueno, no habían más de 400 delegados. ¿Quiénes esos delegados? ¿Quiénes son los que fueron a apoyar los crímenes de Maduro? La mayoría son partidos comunistas que ya no responden a Rusia, porque Rusia dejó de ser un país socialista, se acabó la Unión Soviética, pero responden a Cuba. Son partidos comunistas que hagan lo que hagan sus dirigentes, ellos van a salir a defenderlos. Entonces, los crímenes de Maduro, como tienen como causa, como bandera, el antiimperialismo, pues les parece bárbaro que sigan matando a todos los que se oponen a la revolución, los procesos, etcétera, etcétera. Los partidos comunistas, todos venidos a menos. Ninguno de estos partidos podría ganar ninguna elección. Tienen que cobijarse en líderes populistas que no son directamente del Partido Comunista. Y otras organizaciones, el PT de Lula, por ejemplo, mandó una delegación, y Evo Morales, que no quiso aparecer en otras circunstancias que no fueran esta campaña electoral, hubiera estado a los abrazos con Maduro y con el único otro presidente que se apareció en el Foro de San Pablo, que es el presidente de Cuba, como no podía ser de otra manera. Evo Morales no fue, pero mandó una delegación encabezada por Juanita Anzieta. ¿Quién es Juanita Anzieta? Bueno, Juanita Anzieta tendría que estar presa junto con su jefa, Nemesia Chacollo, la que en su condición de ministra y de directora del Fondo Indígena es responsable del saqueo de $100 millones de ese fondo indígena. A Juanita Anzieta le tocó 5 milloncitos de bolivianos. Declaró que sí, efectivamente había recibido y dijo que los iba a devolver, nunca los devolvió, pero confesó que efectivamente había recibido del Fondo Indígena 5 millones de bolivianos. Como Nemesia Chacollo tampoco está detenida, aunque tiene proceso abierto, y Juanita Anzieta también tiene proceso abierto, pero no está detenida. Ambas viajan, vuelos internacionales, primera clase, estrenan celulares de último modelo que no son los de Quipus, obviamente. Claro, la impunidad las protege de lo que tendría que ser el responder por estos delitos ante la justicia. Bueno, y así todo el Foro de San Pablo, todos los participantes de gobiernos en los que robaron, en los que robaron la hacienda pública, vendieron todo lo que pudieron, inclusive la soberanía, etcétera. Todos estaban allí para defender a Maduro, sus crímenes, pedir la liberación de Lula, detenido en el Brasil, y por supuesto hacer campaña contra el imperialismo. Como dijo el dirigente ruso Alexei Navalny, el partido de Putin es un partido de delincuentes y ladrones. Acusó a Putin de chupar la sangre de Rusia, pues es lo mismo, ¿no? Maduro ha chupado la sangre de Venezuela y Evo Morales la sangre de Bolivia, y así sucesivamente. Bueno, en todo caso se clausuró el Foro de San Pablo con una marcha antiimperialista, abrazos entre Maduro y el presidente cubano, pero es evidente que no son estas agrupaciones las que van a salvar a Maduro ni van a cambiar el rumbo de la historia en nuestro continente. ¿Qué es lo que podría cambiar el rumbo de la historia? Pues las negociaciones en Barbados. Se reanudan dentro de pocas horas en ese país caribeño.
Las negociaciones han sido auspiciadas por Noruega, empezaron en mayo de este año, 2 reuniones en Oslo, luego se trasladaron a Barbados. En este mes de julio se reanudaron. 3 miembros de la dictadura de Maduro, encabezado por su ministro de Comunicación, Rodríguez, han retornado de Barbados a hacer consultas en Caracas, y lo propio ha pasado con la delegación de Juan Guaidó. ¿Se avanzó? No se avanzó. En el comunicado de Noruega, que es el país mediador, se utiliza la palabra esperanza, y eso es lo que hay. Por lo menos ninguna de las partes ha hecho volar el tablero de la negociación. Han vuelto a la negociación. Hermético, no se sabe qué se ha discutido, en qué términos se ha discutido, pero todos sabemos qué se ha discutido. Se está discutiendo elecciones en Venezuela. Entonces la discusión gira en torno a con o sin, con Maduro o sin Maduro. Los de Maduro dicen, bueno, vamos a hacer elecciones, pero con Maduro, y Juan Guaidó dice inaceptable. Maduro se va y podemos hacer elecciones libres y democráticas. Lo mismo que pide la oposición en Rusia y lo mismo que pedimos acá en Bolivia. Elecciones libres y democráticas, porque cuando no son libres y democráticas son elecciones para reelegir al dictador. Eso es lo que se está girando. Hay 10 puntos, pero todos giran en torno a si hay elecciones o no hay elecciones. Uno de los puntos, el tribunal o la corte electoral, que tiene que ser, cuyos miembros tienen que ser removidos, etcétera, etcétera. A ver, Maduro dice, bueno, vamos a elecciones, adelanto de las elecciones, pero dirijo yo ese proceso electoral. De ningún modo. Usted se va y hay un gobierno de transición que no necesariamente tiene que estar encabezado por Guaidó, y ese gobierno de transición convoca en término perentorio a discutir unas elecciones libres y democráticas. Las delegaciones de ambas partes han vuelto a Caracas a consultas y vuelven a reunirse en Barbados en las próximas horas. ¿Llegará a un acuerdo? No se sabe. En todo caso, uno de los factores de poder, que es Estados Unidos, a través del emisario especial para Venezuela, Elliot Abrams, y Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, es decir, el canciller de Trump, ambos han declarado, bueno, sería inaceptable unas elecciones con Maduro a la cabeza. ¿Para qué? ¿No? Eso es inconcebible, porque con Maduro a la cabeza no habrán elecciones libres y democráticas. De tal modo que de plano esa opción está rechazada. Y Maduro, a su vez, de plano también rechaza irse. Así están las cosas. Noruega, el mediador, cree que alguna solución se va a encontrar hasta fin de año. Sí, fin de año es el límite de darle una oportunidad a una salida pacífica a Venezuela. Después de esta vuelta de negociación, parecería la última, como digo, el último chance de una solución pacífica, porque después de esto todas las soluciones son las soluciones de intervención de Estados Unidos, de intervención de Rusia, etcétera, etcétera. Diosdado Cabello es otro factor de poder, el segundo hombre del régimen de Venezuela. Dice, no hay nada que discutir, absolutamente nada. Si hay que adelantar elecciones, son las elecciones para la Asamblea Nacional, es decir, hacer elecciones fraudulentas para deshacerse de la oposición atrincherada en la Asamblea Nacional. Pero adelantar las elecciones para el Ejecutivo, para presidente, eso simplemente no está en agenda. Es que Diosdado Cabello no está negociando, ni quiere negociar. Y ha dicho, aquí estamos listos para defendernos de la posible presencia de los marines norteamericanos. No habrá ningún problema cuando entren, el gran problema de ellos va a ser salir. Es decir, Diosdado Cabello
está buscando una solución bélica porque es la que más le conviene. La posibilidad de llegar a un acuerdo, eso va a dividir las fuerzas del régimen de Maduro. Y así están las cosas. Fin de año como el plazo final, el último chance para una salida pacífica, democrática en Venezuela. Es que fin de año va a ser realmente un fin de año en el que se van a resolver todos los factores de poder que están en juego en la región. A ver, vamos a saber hasta fin de año si el Frente Amplio uruguayo vuelve a ganar o no vuelve a ganar. Pepe Mujica, que fue presidente del Uruguay, en una última entrevista dijo, sí, en Venezuela hay dictadura, Maduro es un dictador. Un poco más y le faltó decir, ¿y qué? Porque a continuación atenuó ese título de dictador inocultable, señalando que, bueno, la China también es dictadura. ¿Y qué me dice? Dijo Pepe Mujica. ¿Y ahora qué me dice? China también es dictadura. Bueno, pero si Venezuela es dictadura, no podemos respaldar esa dictadura. Aunque China también sea dictadura y los países se vean obligados a negociar y a transar con China. Pero se sabrá si el Frente Amplio con un otro candidato que no es Pepe Mujica ni el actual presidente, porque en el Uruguay no se cambió la constitución, esa fue la virtud del Frente Amplio, y no se permite reelección ni por una sola vez. El partido sí, el partido ya son 3 gestiones del Frente Amplio. También se sabrá hasta fin de año qué pasa con las elecciones en la Argentina. ¿Será que Macri logra revertir la tendencia y logra imponerse al binomio de los Fernández? Las últimas encuestas dicen que Macri le está pisando los talones al binomio de los Fernández y Cristina va de vicepresidenta, entre otras cosas, para eludir los 12 procesos que tiene por haber saqueado la Argentina. Y al fin de año, pues sabremos si Evo Morales acepta o no su derrota. Es un fin de año que va a resolver la marcha, el rumbo político de la región. Usted puede imaginar que si no se logra exitosamente la salida de Maduro por la vía pacífica, lo que va a pasar en Venezuela. Si gana el Frente Amplio, si gana Cristina Fernández, si gana Evo Morales en Bolivia, bueno, el panorama político en América Latina se vuelve realmente muy difícil para los que apostamos por la democracia. Y mientras se espera, parece que el fin de año y las elecciones ya están aquí encima, pero será un periodo largo, durísimo para los cocaleros en nuestro país. Le estoy hablando de los cocaleros de los Yungas, los que siguen a Dep Coca, los que tienen el mercado legal de Villa Fátima. Bueno, para ellos llegar a fin de año con la esperanza de que cambie el gobierno de Evo Morales se está haciendo cuesta arriba. Primero, todos sus dirigentes presos. Franklin Gutiérrez ya un año acaba de ser detenido Sergio Pampa y Saúl Tito, los acusan de cualquier cosa. Sergio Pampa tiene 5 acusaciones, cualquier crimen que hubiera ocurrido en el mismo, en el que murió un teniente al que lo acusan a Franklin Gutiérrez, también hay un proceso contra Sergio Pampa. En la agresión a un funcionario del gobierno, Martín Cerruto, también lo acusan de ser el autor, el promotor de esa agresión y también del asesinato de Eduardo Apaz, un dirigente de COFECAI, y hay otros 2 casos, 5 en total. Lo han detenido por la agresión de este funcionario que depende de la dirección de Coca, que se llama Martín Cerruto, que es un cocalero de El Chapare, que lo mandó Cocarico a una asamblea. Esto ocurrió en febrero de este año,
en La Calzada, que depende del municipio de Coripata, en realidad era una asamblea en una localidad que se llama Chamaca, pero luego Cerrudo, después de distribuir las nuevas tarjetas de comercialización de coca, se fue a La Calzada y allí fue secuestrado brutalmente, golpeado, según versión del gobierno. Entonces, de esto lo acusan a Martín Cerrudo. Después de ocurrido este hecho, el gobierno mandó a la misma localidad a 100 efectivos de la policía y reventó a todos los que tenía que reventar, echó gases lacrimógenos y detuvo a 4 que estaban en un bus que no tenían nada que ver con La Calzada. Los acusaron de esta golpiza a su funcionario y después, como no encontraron ningún elemento, estaban en un bus, en un micro, los detuvieron con medidas sustitutivas y ahora han sacado a flote nuevamente este caso para detener a Sergio Pampa. No se sabe qué va a pasar con las otras acusaciones, no han encontrado pruebas ni indicios y los que los han acusado han sido fruto de la tortura. Últimamente, hablando con el abogado de los 2 detenidos, Sergio Pampa y Saúl Tito, son los últimos detenidos. A Sergio Pampa lo mandaron a Oruro, pues me dice que en el momento de la detención, de esta última detención, no han sido golpeados ni han sido torturados. Y eso es una información que pues me llena de alegría y que rectifico la atención. La anterior, que me habían dado información en este sentido. Sergio Pampa, en febrero, cuando ocurrieron estos acontecimientos en La Calzada, sí lo golpearon, también lo masacraron y él en declaraciones dijo que iba a presentar un proceso contra la policía, pero no lo hizo, le rompieron la nariz, parecía que le habían roto las costillas y dijo que había perdido parte de la visión, pero de febrero a la fecha se había recuperado. Fruto de esos antecedentes y de la información que me llegó, parecía que Saúl Tito, la información que me decía es que lo habían detenido en el municipio de La Asunta de los Yungas Paceño y que lo habían torturado al extremo de revelar dónde es que estaba oculto Sergio Pampa. Pero el abogado me dice que no fue así, por lo tanto rectifico esta situación. Pero el hecho de estar presos, como Franklin Gutiérrez, 1 año preso, sin causa, sin prueba, es parte de la tortura del terrorismo de Estado. Y ese terrorismo de Estado pues está realmente afectando a la organización independiente de los cocaleros de los Yungas, pero más que eso es el tema del dinero. La asfixia económica, el impedimento para comercializar la hoja de coca, si no es bajo la tutela de la dirección paralela impuesta por el gobierno, es definitivo, porque la gente no va a optar por morirse de hambre, la gente vive de la venta de coca, y lo concreto es que el gobierno ha impuesto nuevas credenciales, nueva ruta y nuevo mercado libre, legal de la hoja de coca de los Yungas. Ahora han habilitado las viejas instalaciones de la fábrica textilera Said, que queda bastante lejos de la zona de Villa Fátima, pero como decirle, bueno, si ustedes tienen las instalaciones de Adep Coca en Villa Fátima, bueno, estarán vacías, porque nadie puede nadie puede sacar coca de los Yungas, nadie puede cruzar las trancas si no es con un pase del gobierno y con un pase firmado por la dirección paralela de los cocaleros vendidos al MAS, que además va a ser posesionada en las próximas horas. Sin elecciones, sin nada, a dedo, el gobierno ha designado a los nuevos dirigentes de Adep Coca paralela y son los dirigentes y este segundo mercado
el que va a determinar la comercialización de la hoja de coca de los yungas. Y no hay otra salida. Si usted produce coca y es seguidor de ADEP Coca de Franklin Gutiérrez y tiene su autorización y su pase, no va a poder cruzar el peaje, no va a poder cruzar el control y por lo tanto no le sirve de nada. De tal modo que si usted quiere sobrevivir, si usted es cocalero de los yungas y quiere sobrevivir, está obligado a afiliarse a la organización del gobierno. Y esa es la disyuntiva, iba a decir, pero no hay ninguna disyuntiva, porque la disyuntiva no es morirse de hambre. Entonces se guardarán en silencio, se guardarán el voto y la reacción en octubre próximo, porque una batalla frontal ya la han librado en la Junta y han terminado como han terminado. De tal modo que las elecciones serán una gran salida para que de forma pacífica la gente pueda pronunciarse y rechazar la conducta del gobierno también en esta imposición de dirigentes que recorre todos los sectores, porque el gobierno no ha dejado que ningún sector actúe libremente de manera independiente del gobierno. Lo tiene controlado todo. Lo único que no puede controlar es el voto de los ciudadanos. Puede hacer fraude, sí, pero los ciudadanos también pueden organizarse contra ese fraude. Así está este fin de año que va a determinar el curso político de nuestra región. Hacemos votos para que el resultado de todos estos acontecimientos le den a nuestra región y a nuestro país particularmente una salida democrática. Muchas gracias por escucharme con otro informe especial. Estaré mañana aquí en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.